Vale, voy a seguir probando esta función de contestar comentarios con vídeos para saber mejor cómo funciona mejor TikTok. Y en este comentario hay un concepto muy interesante que es el de comparar a McLaren y Ferrari entre las temporadas 2010 y 2012. Mucha gente dice que McLaren fue superior a Ferrari en esa época. Si bien en términos de velocidad fue muy superior, bastante superior en clasificación y en carrera solía tener más ritmo, en más o menos yo diría en el 60% de las carreras tenía más ritmo McLaren, pero hay que tener en cuenta que McLaren cometió muchos fallos de estrategia y muchos fallos en los pit stops, además de que tenía mucho menos fiabilidad del Ferrari, así que cogiéndolo un poco en el global yo diría que estarían muy igualados Ferrari y McLaren en esos 3 años. Por eso la gente dice que Alonso fue mejor que Hamilton en esa época con un coche peor. Yo diría que fue mejor, pero con un coche con las mismas prestaciones, si tenemos en cuenta el global de todo el global de los dos coches, pues de las dos escuderías en total. O sea que esa es mi contestación a este comentario, porque vale, pensaba que te referías a Hamilton, ya que el vídeo en el vídeo hablaba sobre Hamilton, sobre su rendimiento en las temporadas 2010 y 2012. Por eso me ha extrañado que pongas lo de Lotus. Me imagino que te referirás al accidente de Spa en el que Grosjean casi lo mata, y luego al de Suzuka en el que tuvo un toque con Raikkonen que le arruinó la carrera. O sea que me imagino que te refieres a estos accidentes en los que Alonso prácticamente perdió el mundial. Con esos accidentes permitió que Vettel le remontara y dejó del mundial, pero más que mala suerte yo creo que eso era algo inevitable, porque teniendo un coche que clasificaba tan mal, tenían que pasar esos accidentes, porque saliendo desde tan atrás, intentando remontar y arriesgando un montón y a lo loco, así, tarde o temprano que iba a tener toques, iba a tener un accidente. O sea, lo raro sería que no hubiese tenido ningún accidente en las salidas. En cuanto a rendimiento, yo creo que el único error que cometió esa temporada fue el de en la clasificación de Australia 2000, la primera carrera, la clasificación de Australia, que no llegó a la Q3 me parece, porque salió de pista o algo. Creo que fue el único error. Luego en carrera remontó hasta el 5º puesto, que era una posición que estaba por encima del rendimiento de ese Ferrari, que al principio fue bastante nefasto. Luego tuvo unas mejoras muy buenas. Luego, a mitad de temporada, cuando iban líderes a 50 puntos del segundo, detuvieron el desarrollo para centrarse en el de la temporada 2013, y al final la jugada le salió fatal con lo que pasó en la temporada 2010-13 con el cambio de neumáticos que favoreció a Red Bull. Y has puesto más comentarios, voy a leerlos por aquí. Sí, estaba hablando de Hamilton en el vídeo ese. Si es Hamilton en 2010, el McLaren era el mejor coche, pero Hamilton estaba en un nivel pésimo. Tampoco estaba en un nivel tan malo, en cuanto a velocidad y ritmo estaba muy bien, pero luego cometió errores tontos, pero como el de Monza, pero bueno, su mejor temporada, pero tampoco fue tan mala. Y fue el mejor coche el McLaren en determinados circuitos. A principio, si cogemos la primera mitad de la temporada, a lo mejor que sí que se podría decir que fue el mejor, pero luego Red Bull, en el global Red Bull para mí fue el mejor claramente de esa temporada. McLaren al principio sí que parecía que tenía bastantes opciones de ganar el mundial, pero luego se desinfló. Y luego dices que en el 2012 el coche era una bestia, pero fallaba mucho. Me imagino que te referirás al McLaren. Sí, en cuanto a velocidad en clasificación y ritmo, era un coche buenísimo. Pero es que eso demuestra que en la Fórmula 1 hace falta más que velocidad y ritmo de carrera para ganar el mundial. Hace falta que no haya fallos en los pit stops, que no falle la fiabilidad y un montón de cosas más, que no falle el piloto, y son un montón de cosas que no tienen que fallar para que ganen el mundial. Vale, voy a contestar a este comentario que has dejado justo debajo. 2012, errores ajenos a él, pero Vettel le recortó casi 60 puntos, y si no mal recuerdo. Sigo, y en el comentario de abajo dices que errores como el de Bélgica y errores de equipo le quitaron el mundial de la temporada 2010. Vale, la temporada 2012 Vettel le recortó 60 puntos sobre todo por los fallos de fiabilidad del McLaren. Luego también Maldonado iba tercero y Maldonado le provocó un accidente en Valencia. Ahí tuvo otro cero que luego le costó ese mundial, o le costó pelearlo hasta el final. Y luego en la temporada 2010 dices que en Spa cometió
un error, pero ahora sí querrás decir Monza porque en Spa ganó la carrera justamente, hizo un carrerón ese día. Esos días en los que Hamilton estaba inspirado en esa época, era también, pero en esa época en la que no tenía el mejor coche, está inspirado y de repente tenía más ritmo que nadie y hacía la pole y ganaba. Sobre todo eso le pasaba en Canadá, que es su circuito talismán, pero en Spa siempre se lo ha dado bastante bien, Spa también. Y eso, dices que... Pero la temporada 2010 fue sobre todo por Monza y por Singapur. Y luego también... Tampoco es que Hamilton hiciese esas temporadas tuviese un pilotaje que es perfecto haciendo todas las carreras perfectas, pero tampoco es eso, pero la cuestión es que en la temporada 2010 fue más culpa suya, y la temporada 2012 tuvo un rendimiento de 8 o 9, pero por culpa de, en general, haciendo la media de las carreras yo creo que tuvo un rendimiento de 8 o 9, pero luego por errores del equipo, sobre todo en los pit stops, que fue lamentable lo de esa temporada en McLaren. Y luego la fiabilidad la fiabilidad fue terrible para él. Así que esa es mi contestación a este comentario. 2012 no ganó el Mundial porque más mala suerte no pudo tener. Y en 2010 no tenía coche y bastante hizo con llegar a la última carrera con posibilidades. Vale, lo de la temporada 2012 te lo compro porque en la temporada 2012 pilotó muy bien, o sea, fue de los mejores pilotos de la temporada, pero tuvo bastantes fallos de fiabilidad. Me acuerdo en Abu Dhabi que perdió 22-25 puntos. O luego también tuvieron muchos errores McLaren en los pit stops, tanto con Button como con Hamilton, o sea que esa temporada tenía que haber estado por méritos peleando por el Mundial con Vettel y Alonso. Pero luego en la temporada 2010 cometió un par de errores bastante graves, sobre todo el de Monza en la salida, con el que creo que iba líder en esa carrera y perdió el liderato. Iba líder del Mundial en esa carrera y perdió el liderato del Mundial en esa carrera. Por una salida se precipitó, iba tercero, Massa creo que iba segundo, se precipitó y le tocó la rueda trasera con la rueda delantera y tuvo un abandono muy tonto. Y luego a la siguiente carrera en Singapur, me parece que era, sí, en Singapur, que también la ganó Alonso, tuvo un abandono con Webber, fue más culpa de Webber, pero ahí tuvo otro abandono y ahí tiró prácticamente el Mundial. O sea, en ese Mundial no tenía el mejor coche. En velocidad estaba el segundo, en fiabilidad el tercero el McLaren, pero hasta ese momento lo estaba haciendo bastante bien. Estaba ahí en la pelea, como Alonso estaba, en la pelea contra los Red Bull, y tiró el Mundial prácticamente en esa carrera. O sea que en la temporada 2010 tampoco estuvo muy fino. Fue una oportunidad muy buena porque de haber ganado ese Mundial hubiese tenido un mérito increíble, tanto si lo hubiese ganado Alonso como si lo hubiese ganado Hamilton, porque hubiese sido un Mundial puramente de pilotaje y no de ganar con un misil. Pero bueno, y la verdad es que Hamilton es el piloto con más mundiales de la historia, pero ha tenido bastantes puntos negros en su carrera, como cuando perdió contra Rosberg con el mismo coche, contra un piloto que no es de los mejores de la historia y en un mundial prácticamente de 2, o como cuando perdió contra Button en la temporada 2011, que fue su peor temporada en la Fórmula 1, si hablamos de Hamilton, porque no se adaptó a los Pirelli, que les costaba calentarse y para el estilo agresivo de Hamilton no le venían bien. Eso lo explica muy bien en el canal de Jarama Fan, pero esa es mi contestación a esta pregunta, y por lo que me parece que en la temporada 2012 sí que es verdad que McLaren le jodió la temporada a Hamilton, pero en la temporada 2010 Hamilton podría haber peleado hasta la última carrera, pero podría haber peleado mucho más, con muchas más opciones en la última carrera, o sea que esta es mi contestación a este comentario. 2012 no ganó el Mundial porque más mala suerte no pudo tener, y en 2010 no tenía coche y bastante hizo con llegar a la última carrera con posibilidades. Vale, te compro que en la temporada 2012 sí que es verdad que McLaren le jodió el Mundial a Hamilton, ya que en cuanto a pilotaje Hamilton fue bastante regular y hizo carreras buenísimas como por ejemplo la de Canadá, pero luego, por ejemplo, carreras como la de Abu Dhabi por fallos de fiabilidad le hicieron perder 25 puntos, carreras que iba liderando fácil. Y luego también, si le sumas a eso los fallos en los pit stops, ahí sí que le jodieron bien la temporada a Hamilton, que en esa temporada tenía que haber estado operando por el Mundial con Vettel y Alonso por nivel. Y además venía de una temporada malísima, venía de la temporada 2011 que Button le metió una paliza brutal, porque Hamilton no se adaptó bien a los Pirelli de ese año, que les costaba mucho calentarse, no se adaptaba bien a su estilo agresivo. Eso lo explica muy bien en un vídeo de Jarama Fan en el que analizan el estilo de pilotaje de Hamilton. Y luego
Lo importante es la temporada 2010, que en la temporada 2010 aquí dices que no tenía coche y sí que tuvo coche para pelear el Mundial, porque Alonso con un coche parecido, más o menos rápido en clasificación, pero más fiable, pues peleó por el Mundial. Pero Hamilton hasta Monza estaba haciendo una temporada buenísima, estaba ahí aprovechándose de los fails de los Red Bull, haciendo buenas carreras, pero llegó Monza y en la salida se acercó mucha masa y cometió un error tonto y ahí perdió un montón de puntos. Perdió el liderato del Mundial ahí y luego la siguiente carrera en Singapur, otro 0. En ese accidente fue más culpa de Weber, pero otro 0 y ahí se jodió el Mundial prácticamente. Y llegó con opciones a Abu Dhabi, pero con poquísimas, era prácticamente imposible, así que esa temporada pudo haber hecho más y pudo haber peleado hasta el final con muchas más opciones o incluso ganarlo, como estuvo a punto de ganarlo Alonso. Pero y si hubiese ganado ese Mundial hubiese tenido un valor brutal, porque hubiese sido ganar el Mundial con un coche inferior, o sea que hubiese tenido un valor muy, muy grande ganar ese Mundial. Por lo que esta es mi contestación a este comentario.